¿Cómo estás, Seba? Buen día. ¿Cómo estás, Lázaro? Buen día, amado. Muy buenos días a todos, amados hermanos. Bienvenidos a esta transmisión, a este tiempo que queremos compartir con ustedes para poder dar gracias al Señor por lo que Él está orando, por lo que Él está trayendo delante de nosotros, ¿no? Sin duda, ninguna de las elementos, cualquier detalle que tengamos que revisar o que ver, puede ser hecho fuera de la dirección del Espíritu. Y ahí donde usted está, en casita, si está con un café, espero que no estén en cama, ¿no? ¡Oh, qué sana envidia! Aunque no hay sanas envidias, ¿no? No hay sanas envidias, pero si alguno incluso está en camita, que no sea un impedimento la posición o el lugar para poder recibir del Señor, para poder comer del Señor. Aún en la distancia, creo que la palabra la palabra no se compromete con o no queda condicionada a los factores temporales. Y Pablo en su carta a los Corintios dice que cuando nos reunamos, cada uno comparte un salmo, una enseñanza, lenguas, porque creo que el Señor nos ha llamado para ser una gran familia en donde todos podamos edificarnos mutuamente. Y digo que esa palabra que Pablo enseña puede ser manifestada más allá de las barreras físicas. Entonces, levante sus salmos en casa del Señor, levante su adoración, y aun si alguno de ustedes entiende o recibe que puede aportar algo en lo que queremos compartir esta mañana, escríbanos al chat de la transmisión. Estamos saliendo por YouTube, Camilito, ¿no? Sí, gracias. Estamos saliendo por el canal de YouTube, estamos también saliendo por el grupo cerrado de Facebook. Así es que no sé si podría ser en parte nuestra asistente hoy, amor, sí, como para poder revisar si alguien quiere aportar algo en lo que vamos a compartir. Estamos en días bien particulares, no solo por la pandemia, sino por los tiempos que el Señor pone sobre la tierra. Creo que si decimos caminar en luz, es porque también entendemos y tenemos luz para comprender en al menos algún grado los tiempos del Señor sobre la tierra, los tiempos del Señor sobre nuestra vida. Dios tiene diferentes tiempos para cada uno de nosotros y es muy importante caminar en el tiempo del Señor. Dios escondió de la sabiduría de este mundo los tiempos y les puso una llave a ese candado, y esa llave es el factor frutos. Fabito me dice si me puedo mover un poco la chaqueta que está sonando con el micrófono, ¿no? ¡Wow! Tengo frío, Fabi, ¿qué voy a hacer? Tengo frío. Está particularmente helado hoy acá en Santiago de Chile esta mañana. Si hace interferencia voy a tener que sacármelo. No sé si sea como para prender la calefacción, pero ¿sí? Ah, sí, dicen algunos que sí. Ha estado frío septiembre y lo que ya hemos caminado octubre, ¿no? Y digo, el hecho de que estemos particularmente hoy en tabernáculos nos abre una perspectiva de lo que el Espíritu Santo quiere soltar, quiere hablar. Chicos, no estén atentos a sus celulares ustedes, ayúdenme aquí, por favor, ¿bien? Dios ha abierto un tiempo en cada una de estas solemnes para provocar en nosotros una transformación. No solo quedarnos en el rito, no solo quedarnos, permítame expresarlo, en el pan, en el vino, no quedarnos en la ofrenda como la primicia, sino que cada tiempo en nosotros pueda provocar una transformación. Particularmente las solemnes son 7, las perpetuas, y creo yo que tienen una relación muy directa con cada uno de los 7 espíritus del Señor. Las fiestas de primavera, que son las primeras que se celebraban y donde se daba tiempo a este comienzo de año para Israel,
marcan, creo que las primeras tres tienen que ver con una dinámica de asentamiento. Cuando tú entiendes lo que es Pascua para ti, lo que Cristo significa como tu pan, como tu vino, como tu cordero degollado, y tienes ese tiempo constante de limpieza de los panes sin levadura, ¿no? Y pasas por las semanas hasta llegar a Pentecostés, el tiempo de cumplimiento. Creo que estas primeras tres asientan una firmeza en la fe personal. Nos afirman, nos alinean. E insisto, la Escritura dice que el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que había de venir. Y si lo tomamos el rito como literal, aún podemos caer hoy en el error de compartir el pan y el vino de una forma muy religiosa. Cada vez que compartimos del pan y el vino, nos literalmente autodenunciamos las tinieblas que hay en nosotros, nos exponemos, confesamos, y el Señor viene a limpiarnos, a inundarnos, a darnos vida. Yo creo que hay una manifestación muy poderosa aún en nuestra genética cuando compartimos el pan y el vino. Somos sanados, nuestro espíritu despierta nuevas realidades. Entonces creo que las tres primeras vienen a afirmar nuestra fe en Cristo, nuestra fe en el Señor, y nos dan otra fortaleza, otra consistencia para avanzar. Recuerden que las fiestas son anuales. Pascua marcaba el comienzo de año en el mes de Aviv, y si bien las 7 que se celebra, que terminan en nuestro calendario ahora aproximadamente septiembre, generalmente octubre, pero vienen a ser celebraciones anuales. Marcan el flujo de la bendición de Dios durante todo el año. Entonces ya llegamos a la cuarta, que es la intermedia, que es la trompeta, fiesta de trompetas, que viene a marcar como un punto de comienzo, digo, para las últimas tres, que vienen a dar una dimensión de expansión. Las tres primeras vienen a ser mucha firmeza. Trompetas viene a marcar un cambio de tiempo, y consideren que la fiesta de las trompetas era de las que menos, información bíblica hay, en el sentido de que te dice muy breve, santa convocación, se toca la trompeta, y claro, y en el tiempo Israel comienza a profundizar y ampliar, porque dice, tienes que tocar trompeta, pero no dice cuál, no dice para qué, considerando que el shofar tenía diferentes sonidos, diferentes elementos para juzgar. Hoy quizás la mayoría de la iglesia, yo creo que de forma bien parcial o acotada, utiliza el shofar en su mayoría en la mayoría de ocasiones para, comillas, adorar, cuando nosotros en la Escritura vemos que no es tanto un instrumento de adoración. O sea, o no se usa regularmente, entonces a veces estamos... Entonces no va por ahí. Trompeta viene a marcar un tiempo, y a nosotros como Chile, creo que Dios en esta fiesta de trompetas nos vino a marcar un tiempo particular en función de lo que Él quiere trabajar en la nación. Vino a marcar un tiempo muy, muy puntual. Nos unimos como iglesia en la nación para poder sincronizarnos ese tiempo cuando fue la fiesta de trompetas, y tuvimos un tiempo de adoración extraordinario, fue muy lindo. Pero luego vienen las finales ya, en donde está Yom Kippur, en donde está Tabernáculos, y si uno ve todo el proceso de cada una de las 7, viene con la intencionalidad de que cada uno tome más imagen de Cristo. Cada una de estas debería limpiar nuestro ser y recuperar la imagen del Señor. Hace un ratito cantábamos y declarábamos la palabra, estableciendo que el Señor es el nombre por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿cierto? Como dice la Escritura, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero consideren algo, ¿cuánto todavía debe en nuestro interior doblarse ante el nombre del Señor? Entonces el hombre equivocadamente quiere gobernar afuera cuando no se ha dejado gobernar adentro. Entonces ahí es donde
se necesita esta trompeta que juzgue las oscuridades, que todavía tenemos esas desobediencias, esas formas, para que el Señor pueda tomar lugar en nosotros y poder crecer. Declaramos que el Señor, cierto, sobre toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y hace unos días compartíamos en el entrenamiento Crecer en Cristo el papel de la lengua. Entonces, cuando entendemos toda lengua confesará, no solo digo la lengua de Seba, la lengua de Lázaro, la lengua de Piñera, la lengua de quien sea, la lengua de un demonio, sino que también las fuentes, mis fuentes, en donde la lengua se conecta. Entonces, consideren algo, miren, Dios en su diseño, Él ha querido desde el comienzo que seamos una familia en Él y que nada de lo que está a nuestro alrededor pueda afectarnos para hacer su voluntad. Y es por eso que yo creo que estamos particularmente en días en donde el tabernáculo celestial se nos quiere revelar. ¿Para qué? Para que no sean las formas las que determinen nuestra vida en el Señor. No sea el sentarnos en una silla lo que condicione cómo tenemos que adorar. No sea el reunirnos en un lugar, el determinar si somos fieles o no. No sea el si nos podemos ver esta semana o no, lo que determine si soy fiel a lo que Dios me habló. No sea, permíteme expresarlo así, el llamado que tú me puedas dar como para animarme, el que determine si yo puedo buscar al Señor o no. Entonces, cuando hablamos del tabernáculo, hablamos de una imagen, una forma, una figura, una sombra de algo que estaba arriba establecido. El tabernáculo que Dios le revela a Moisés es una copia fidedigna de cómo es el tabernáculo celestial. Es más, cuando Moisés sube al Sinaí y recibe la ley, él no solo recibe 10 mandamientos, yo creo que, no sé cómo escribió los 10 en esas tablas de piedra. Haber escrito, considera que la ley más o menos son más de 600 acápites, o sea, estamos hablando que son 613 leyes. Claro, tú escribes media hora en tu mano y ya te cansa, imagínate tallarlas en piedra. Entonces, yo creo que Moisés escuchó tanto y dijo, bueno, resumámosla en 10. Resumamos en 10. Pero ahí está el decálogo, los 10 mandamientos, pero son más de 600. Entonces, en esos 40 días en el Sinaí, él no solo recibe una ley, sino que recibe el diseño del tabernáculo. Y ustedes ven en Éxodo, el Levítico, en cómo se describe esta dinámica, es muy preciso cómo Dios quiere diseñar el tabernáculo. Los lugares, esto va a ir allá, esto va a ir acá, esto se hace en esta hora, esto lo tienes que hacer de esta manera, la madera tiene que ser de esto, las telas de piel de tejón. Menciona la Escritura que aún los pilares que los sostenían tenían que tener un hilo específico. ¿Qué decir de los sacrificios? Cómo el sacerdote se debía presentar, cómo debía lavar sus manos, cómo los que ministraban en el atrio debían entrar a ciertas horas en el día, lo que tenían que hacer, cómo no debían presentarse ni siquiera con las uñas con un poquito de mugre, sin lunares, no podían transpirar, no podían dedicarse a nada más. Recuerden que los levitas, su porción, su herencia, era el Señor. Ellos no tenían tierra, por ejemplo. No tuvieron su porción en la distribución de la tierra. La tribu de Leví no tenía, porque su porción era el Señor. El sumo sacerdote una vez al año. Yo te encargo ser sumo sacerdote ese día, hermano. Te temblaba todo. Entonces las campanas sonaban no por el movimiento del caminar, sino por el temblor del sumo sacerdote. O sea, ese día si lo hacías mal, la cuerda te sacaba, ¿no? Entonces cuando tú ves esa forma, esa sombra, el tabernáculo era movible. O sea, Israel tenía que moverse,
desarmaban el tabernáculo, lo enrollaban, utilería, ¿cierto? Tramoyas, y se lo llevaban. Recuerden, lo armaban nuevamente y las tribus tenían su distribución alrededor establecida. Judá por un lado, Efraín por el otro, Isaacar por el otro. Entonces, ¿qué nos quiere transmitir Dios con esos ritos? Considera la vestidura del sacerdote. Nosotros hoy que estamos ministrando lo hacemos con una camisa, un jeans, pero el sumo sacerdote tenía todo un andamiaje encima. Tenía su efod, las piedras preciosas encima, el sacrificio, lo que implicaba sacrificar un cordero. Y eso no solo para la distribución del tabernáculo, sino para la gente, para el pueblo. O sea, ellos traían su propio cordero, el cordero que tenías que criar en tu casa. Era como, comillas, casi tu mascota, porque debía dolerte. O sea, tenía que tener una cierta estatura, tenía que tener una cantidad de años, no podía tener defectos. Entonces, cuando tú ibas a sacrificar a tu cordero por tus pecados, y el sacerdote, ¿cierto?, te lo ponía entre sus piernas para que tuvieras, cómo se degollaba. O sea, él te decía, ¿te das cuenta lo que cuestan tus pecados? Entonces, todo lo que acontecía en el tabernáculo, si bien ya vemos, y lo dice Hebreos, si vemos con la gloria del tabernáculo de Moisés, o sea, dice Hebreos que es una pequeñita porción de la gloria que tiene el tabernáculo celestial. Y no está ahí para que solo lo sepamos, no está ahí solo para que lo analicemos, si vale el término. Está ahí para que entendamos cómo nosotros somos ahora el tabernáculo terrestre del Señor. El arca que estaba en medio del lugar santísimo, con el propiciatorio encima, con los querubines, somos nosotros hoy. El arca, ¿qué había dentro del arca? La vara que reverdecía. O sea, por favor, ¿cuándo reverdece una vara que ya has cortado durante 40 años? Y cada temporada la vara de Aarón reverdecía. Las tablas de la ley que tuvieron que ser reescritas, porque las primeras le dio la chiripiorca a Moisés y las rompió. Tuvo que reescribirlas y ahí estaban. Entonces estaba un trozo de maná que en la preparación del maná, recuerden que el maná no se agusanaba. No se agusanaba, no te duraba para 2 días, a excepción del que te llegaba el viernes. ¡Qué tremendo! O sea, el que te llegaba de domingo a jueves no te servía para el otro día, pero el que te llegaba el viernes te servía para 2 días. Pero el maná estaba ahí durante años y no se agusanaba, no se endurecía. Hoy día tú vas a la panadería y el pan te dura un día y al otro día está como palo. ¿Qué vemos ahí? Y dentro del arca estaba eso. ¿Qué vemos ahí? Vemos lo que Dios quiere depositar en nosotros. Lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, si vemos desde el comienzo, y lo aprendíamos esto, ¿se acuerdan en la escuela Antioquía con el pastor Fernando? Dios parte la historia con el hombre en un huerto, pero termina en una ciudad, en la nueva Jerusalén. Entonces, todo ese proceso de ser huerto, considere lo que dice Isaías, somos plantío del Señor. No somos un bosque que crece de forma indiscriminada. Somos un huerto. El Señor quiere podarnos para que demos más fruto. El Señor, como nos enseñaba Norves hace unas semanas en una transmisión de semana muy linda, necesitaba desgajarse para que pudiéramos ser insertados entre medio. Permítanme la expresión, si se logra ver, aquí tenemos una espiguita. El desgajarse es que para que alguien pueda ser injertado en esto necesita partirse un poquito. Para desgajarse, ¿para qué? Para que entre. Entonces, ese es el proceso que todos nosotros tenemos que vivir cuando viene otra persona nueva. Por ejemplo, a la Congre nos enseñaba Norves,
que no debemos ser rígidos, que necesitamos que la gente entre en la vida que Cristo ya ha procesado en nosotros para darles de comer lo que Cristo ya nos ha dado de comer. Entonces, si vemos un proceso tan extraordinario para llegar hasta tabernáculos, y para llegar, perdón, a la Jerusalén celestial, vemos un proceso de edificación que no termina. Entonces, hago una pregunta, y lo hago para todos los que están aquí también. ¿Cuántas de las solemnes que hemos pasado en este año ya, desde abril a la fecha, han marcado profundamente tu vida y se ha recuperado la imagen de Cristo en ti a través de ellas? Si digo, asociamos cada una de estas solemnes, tienen una relación muy linda con los 7 Espíritus del Señor. Quizás no es tema para hoy, pero cada una de ellas también tiene una conexión con las 7 lámparas. Y la pregunta es, ¿cuántas lámparas se han encendido en esta pandemia en ti? Y es ahí en donde vemos a nivel público cómo muchas iglesias, y lo digo así, están desesperadas por volver a reunirse. Y quiero ser claro en esto. Claro que yo quiero que nos veamos. Y no quiero ponerlos en un aprieto a ustedes que están aquí en la parte visible, ¿eh? Pero, ¿cómo ves tú la iglesia, Seba? Si es que termina o no la pandemia. ¿O cómo ves el calificativo congregarnos? Porque Hebreos dice, ¿eh? No debemos dejar de congregarnos. No dice cómo te tienes que congregar. No habla de un lugar físico. Entonces, ¿cómo ven ustedes el congregarse en función de lo que Dios está provocando? ¿Han visto algo ya? Más allá de su opinión, porque no metamos heno, paja y hojarasca en esto, madera, no. Sino que ¿les ha dicho algo el Señor? ¿Han tenido alguna visión de cómo va a ser esto? Porque ya, o ¿tú crees que vamos a seguir igual? No. ¿Tiene micrófono, Seba? Sí, por favor. En un momento cuando yo le pregunté al Señor sobre esto, vino sobre mí la imagen de cuando Moisés ocupaba una tienda como centro de operaciones donde se reunían los patriarcas de cada tribu. Y así yo podía ver Los principales. los principales, ¿Ya? que puede ser un diseño que se puede aplicar dentro de la congregación, una congregación como un centro de operaciones. Y el resto del pueblo no los congregas. ¿Qué haces con los demás si están solo los principales? Es que la congregación no es una estructura. Entonces, ahí es donde entra el papel de las coyunturas, ¿cierto? Del poder trabajar con el pueblo de otra forma, y que no todo sea congregarse todos juntos. Porque puede que pase la pandemia, puede que este virus desaparezca, pero el Señor ya nos dijo que no podíamos volver a hacer lo mismo de antes. Entonces, el tema ahora es bajar el diseño. Y creo que ahí se ajusta mucho el tiempo de las coyunturas que se deben establecer. Has dicho algo muy importante, Seba. Y no lo contrapregunto a ti, porque cuando estamos en una transmisión en vivo y te hacen preguntas, yo he estado ahí también. Y te tirita todo, hermano. Entonces, ¿pero qué es bajar un diseño? O sea, generalmente asociamos esa frase correcta, porque Dios tiene diseños, a un momento de intercesión. Generalmente, yo digo, no podría calificar a todo el mundo o todos los intercesores de la misma manera, pero cuando se te habla, vamos a bajar un diseño, metámonos en intercesión. Y es cierto, en los tiempos en el Espíritu podemos concentrarnos, enfocarnos, meternos, escuchar al Señor más claramente, pero Dios, creo yo, nunca te baja un diseño solo en un minuto, en un momento de intercesión. Y es ahí ¿por qué digo esto? Porque es ahí en donde cuaja o tiene sentido lo que Dios va trabajando en una temporada. Porque Dios probablemente nos va a dar diseños, pero no solo en una intercesión. Ya viene trabajándolos en nosotros desde Pascua, en este caso. Para que se vayan eliminando esas formas, esas imágenes que impiden que el diseño se revele y se establezca. Si uno puede ver esto en las palabras de Pablo vivió las solemnes esos 3 años en Arabia, en el desierto.
para desprogramarse y ver, recuerden él, benjamita, hebreo de hebreos, o sea, celoso a los pies de Gamaliel, entonces él podría haber oído en una intercesión que Cristo le diga, yo soy tu Pascua, y él va al rito, va a la forma. Entonces necesitó desprogramarse de la forma para entender verdaderamente cómo Cristo es el pan que descendió del cielo. Entonces, bajar un diseño, o los profetas, creo yo, son exitosos no solo en la medida de lo que ven en el Espíritu, sino también en la medida que cada día permiten que la voz del Espíritu de la profecía los desprograme. Amén. Los limpie de esas formas. ¿Les pasó a ustedes hoy aquí? Es una pregunta. A mí me pasó al comienzo. Llegué y es como que volví en la mecánica como hace unos meses atrás a tomar mi sillita. A tomar mi sillita y a sentarme, a poner la mochila como la ponía. Y, a ver, yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Te das cuenta lo programado que estamos? Sí. Entonces, necesitamos desprogramarnos para vivir la vida de Cristo más allá de mi sillita. Y digo, la sillita, a veces Dios te la quiere patear para que ya no te sientes en el mismo lugar, pero hay gente que la vuelve a reparar. Entonces, entiendo lo que tú dices, Seba, necesitamos recibir un diseño, pero ese diseño puede aún contaminarse a causa de las mezclas que no nos permitimos que Dios juzgara este año. Y saben, digo algo, el Señor nos habló en febrero, cuando la pandemia en Chile todavía no era un tema, de que este año las solemnes iban a ser muy, muy importantes para la iglesia. Y les dimos un libro, hemos compartido material, y ahí también, amados hermanos, cada uno debe ser diligente con lo que el Señor pone. Mínimamente en saber la fecha en cuando esto va a acontecer en nuestro calendario, para entender cómo Dios está trabajando para desprogramarme. Entonces tú dices, Seba, probablemente veas el lugar como un centro de operaciones, como cuando Moisés se reunía con los principales de cada tribu. ¿Cómo lo ves tú, Lázaro? Igual le preguntábamos al Señor en casa qué va a pasar, cómo se va a dar la dinámica de una iglesia que quizás estaba tan estructurada, y el Señor nos hablaba y decía, yo quiero que mi iglesia sea dirigida por mi espíritu. Y eso conlleva una vida de devoción, de sacrificio, de humillación delante de Él. Vivir la vida de iglesia que fue al comienzo. Esa iglesia que comenzó a crecer, a expandirse desde las casas. Y el Señor nos decía, busquen de mi espíritu, busquen de mi guía. Y veía cómo esa dinámica tiene que lograr transformar nuestro entorno, desde lo más íntimo hasta lo macro. Veía que el Señor nos demandaba mucho eso, que la guía del Espíritu. O sea, sin el Espíritu estamos como dando palos y volviendo a la misma dinámica. Cierto. Lázaro, no sé si te da la impresión que Lázaro como que nos está cantinfleando. ¿Cómo ves la iglesia de aquí en adelante? Sé que lo que has dicho es correctísimo, amigo. Lo entiendo. Sé que es así, la voz del Espíritu debe guiar cada paso. Pero considera lo que hemos enseñado. Imagínate que esta es tu interior. Así está, imagínate, el riñón, tu corazón, tu alma. Y el Espíritu Santo es ese viento que quiere soplar, pero se encuentra con estas estructuras. ¿Cómo va a soplar, si hay estructuras? ¿Se entiende? Entonces, es clave lo que tú dices, tiene que soplar. Pero, ¿cómo se remueven estas estructuras para que él pueda soplar? Entonces, quiero llevarte al área chica, Lázaro, de verdad. Ahí está, haz el gol. ¿Cómo ves la iglesia?
¿Cómo la ves con Karen? ¿Qué sería para ti la iglesia, no sé si post pandemia, la iglesia de esta temporada? Una iglesia de poder. Una iglesia de poder. Sí, lo veo, una iglesia de poder. Una iglesia que ha tomado en este tiempo los recursos. Me dice que te acerques un poquito más el micro. Que ha tomado los recursos, que ha tomado las herramientas, que en todo este tiempo el Señor nos ha estado entregando, y aprender a usar esas herramientas para lo que viene. Lázaro, yo creo que has dicho algo clave. Eso sí que es clave. Dios nos ha dado una cantidad enorme de herramientas, recursos celestiales para hacer la tarea, y generalmente uno de los elementos que más se contraponen para el uso de la tarea es la forma de pensar que tenemos. La forma de pensar o la mente, es lo que más tiempo tarda en convertirse. Así es. Mira, te lo digo, nuestro espíritu se conecta y ya empezamos a ver la vida espiritual, escuchamos, sentimos al Señor. Alguna persona me puede decir, pastor, quizás yo no soy un buen intercesor aún, pero se electrifica cuando el Espíritu Santo está. Ahí está el Espíritu Santo tocándote, te eriza hasta los pelos, hace saltar las aguas en tu interior, etc. La carne siente la presencia del Espíritu Santo. Nuestra alma se alinea, pero la mente es lo que más tiempo tarda. Y es ahí en donde es tan importante Tabernáculos. Tabernáculos tenía 2 días específicos, porque es una fiesta de 7 días. El primero y el último era día de Santa Convocación. Y cada uno de los 7 días se presentaban ofrendas encendidas, ofrendas ígneas, dice la textual, que son los tiempos de ministración en donde se quemaba el incienso. Cuando se quemaba el incienso, amados, literalmente era un humo que se provocaba, en donde la imagen del hombre ya no era tan nítida. Algo celestial, a causa de ese humo, rodeaba o inundaba esa atmósfera. Entonces eso era señal de que la divinidad estaba también tocando las formas del hombre. Imaginémonos en un lugar con humo, ¿cierto? Si aquí tiráramos una de esas máquinas de humo, aunque es más exagerado el ejemplo, pero ya no nos veríamos tan nítidos, porque el humo va a hacer esa dispersión de la imagen. Entonces, cada día se presentaban ofrendas encendidas, porque eran días en donde la fiesta marcaba un momento de revelación para, literalmente, y valga la redundancia, que se te revelara cómo Dios quería que tú te movieses. Recuerde que eran 7 días fuera de tu casa. Ya no era, cuando ellos se establecieron en Canaán, ellos no debían estar en su casa, sino que por eso se le llama la fiesta de las tiendas también. Porque armabas tu tiendita, incluso se determinaba la azúcar, por eso de ahí el término Sukkot, se armaba la azúcar incluso con tipos de ramas que tenían que ondearse literalmente al momento de la construcción. Es por eso que es tan significativo cuando Jesús entra en el momento de la fiesta y la gente ondea las palmeras. Porque Él estaba entrando en ese Sukkot en Jerusalén. O sea, el tabernáculo entrando en la ciudad del Gran Rey. Lo reconocieron como el tabernáculo. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, eran días en donde tenían que participar los niños. O sea, imaginémoslo. Yo hace unos años les dije, arrendémonos una parcelita para hacer un Sukkot de 2 días, por último, un fin de semana, solo para vivir la experiencia. Y en la noche, eso no lo dice Levítico 23, sino que después en el trayecto de Israel se ve que ellos tenían que casi pernoctar afuera. Si hacía mucho frío, te podías meter en tu carpita, pero si no, por eso que eran las fiestas de la primavera. ¿Perdón? Era mirando las estrellas. ¿Por qué? Porque se tenía que revelar en ti un sentido de peregrinaje. Sukkot era la fiesta establecida por Dios para que todo el sistema del mundo se te despegara.
recordar que eras un peregrino. Y si bien Él te dio tu tierra en Canaán, pero no olvides que Él te puede mover donde Él quiera. ¿Qué ibas a decir, Sevilla? Bueno, corrígeme si no es así. Yo creo que en ese tiempo para Israel, cada vez que se venía una fiesta, su prioridad era su fiesta. ¿Por qué lo menciono? Porque creo que uno de los elementos que impiden ver e impiden cambiar nuestra mentalidad es que no cambiamos el orden de nuestras prioridades. Exacto. Exacto. Y mira, y no digo, Seba, aunque nosotros, amados hermanos, ya hace tiempo no celebramos Navidad, Año Nuevo, aprovechamos el feriado, lo aprovechamos, o sea, en ese sentido nos aprovechamos del pánico. Pero para nosotros, o sea, celebrar Navidad ya no tiene sentido porque sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, nació en tabernáculos, en lo que hoy día sería nuestro más o menos 29 de septiembre. Pero si votamos la Navidad, ¿por qué no la reemplazamos? Y no digo volver a otro rito de tabernaculizar y vestirnos raros, sino que poder establecer una cultura que se establezca sobre otras bases. Y para Israel era eso, Seba, era su cultura. Lamentablemente Babilonia, cuando el Señor los saca de Babilonia, mezcla todo, porque de Babilonia ya sale la sinagoga, ya sale, los griegos intervienen en la Hanukkah, intervienen en la lámpara, entonces sale una distorsión tremenda, pero era su cultura, o sea, ellos se preparaban, ellos entendían los tiempos eran señalados por las fiestas. Digo esto, amados, en función de cómo será, cómo Dios quiere tabernaculizar en nosotros. Y quiero invitarlos a un texto. Vamos a Efesios un momento. No sé si hay comentarios, amor, en la transmisión, preguntas, o puros amén, deditos para arriba. Nadie tiene una pregunta. O wow, los wow llenan a veces las transmisiones. Wow, wow. El tema de los tiempos, pastor, los tiempos también son importantes para el crecimiento de un pueblo, del crecimiento de una persona. El estar atento al tiempo siempre me va a permitir a mí crecer. Lo mismo lo aplicamos al huerto. Para poder tener un huerto sano, yo tengo que estar atento a los tiempos del regar. No todas las plantas se riegan 2 veces por semana, otras veces una cada 15 días. El tiempo en el crecimiento es importante. El estar atento al tiempo es importante. Es muy cierto, Seba, es muy cierto. Miren lo que dice Efesios 2. Creo que sí, vamos a leer los últimos 2 versos y después vamos a leer los anteriores para que podamos entender cómo Pablo llega a ese punto. Considerando igual que Pablo no escribió en capítulos ni en versos, sino que fue un ordenamiento posterior. Dice, verso 21 de Efesios 2, en él, está hablando de Cristo, cada edificio está siendo estructurado. Señor, pregúntense por favor quienes están en casa, si están O sea, hay una medida que Pablo dice, tú tienes que crecer hasta. A ver, podríamos decir, Seba, yo ya estoy listo, ya me faltan alas y me voy con él. No, ¿hasta cuándo yo debo crecer? Crecer hasta que yo me convierta en un santuario del Señor. O sea, el tabernáculo soy yo, apartado para mi Señor, un templo para un Dios. Verso 22, en él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. El primer verso que leímos, el 21, dice que cada uno de nosotros es un edificio, cada uno, y debe crecer hasta ser un santuario en el Señor. O sea, Fabián, Sergito que llegó aquí, Camilín, tú, Lázaro, tú, Seba, mi esposa Madeline, yo, cada uno debe ser
un santuario, es un edificio que está siendo estructurado y debe crecer hasta ser un santuario. Pero Dios no te puede edificar como su morada si tú no te unes a mí. Amén. Porque dice, en Él vosotros sois juntamente. Entonces, ahí hay un elemento de diseño. La iglesia debe estar junta. Junta, el dicho el chileno, ¿no? Juntos pero no revueltos. No, juntos y revueltos. O sea, ¿qué es eso? Lo que a ti te pase y afecte en tu edificación, me va a afectar a mí. O sea, si tú hoy día creces como un santuario en el Señor, yo tengo más posibilidades de ser edificado. Amén. Por favor, atiendan estos dos elementos. Si quieren, los marcan en sus notas. Yo puedo ser individualmente un santuario, pero para ser edificado necesito ser edificado de forma corporativa. Exacto. De forma corporal, el cuerpo. Entonces, tenemos que encontrar, en lo que tú decías, Lázaro, ahí sí tienes razón, en el Espíritu, en la dirección del Espíritu, la forma de edificarnos juntos. Y la forma nos la tiene que marcar el Espíritu. Hay una forma, yo veía que el Espíritu vivían tan en comunión que todo lo que hacían, todo lo que eran la iglesia primitiva, lo compartían, lo vivían. Ya, mira, esto es tuyo. O sea, te lo comparto, no hay problema. ¿Eres comunista, Era- Lázaro? ¿Ah? ¿Eres comunista? ¿Estás hablando marxista, comunista? No. Tenían todas las cosas en común. En común. Qué tremendo eso. Sí. Ninguno decía que algo suyo fuera propio, ¿no? Así es. Qué tremendo. ¿Cómo crees que eso se puede decantar? ¿Cómo se expresaría hoy? O sea, en que tengamos el derecho a la cuenta corriente del otro, a la cuenta vista. ¿Cómo se expresaría eso? Yo veo que es lo que porta mi hermano. A los recursos que tiene mi hermano, De todo tipo. de todo tipo. Y ahí es donde se da la dinámica de, Claro. si yo tengo, o sea, quizás tengo más recursos que tú, mira, yo veo, o tener la sinceridad de poder decir, mira, yo sé que tú tienes eso, yo eso lo necesito para golpear esta estructura, o para vencer esta área. Qué tremendo. Y Es, esa es es la compartir dinámica lo que de- está en tu fuente. Claro. Compartir lo que está en tus depósitos. Sí. Qué tremendo. Y eso creo yo que aplica a todo. ¿Ah? A todo, No sí. seamos amarretes. ¿Ah? No. Creo que aplica no solo, Lázaro, toma de mí unción, pero no tomes de mí dinero. Pero no tomes de mí mis cosas materiales. Yo creo que aplica a todo, ¿sabes? Sí, cierto. Creo que necesitamos llegar a un nivel de justicia en donde cada uno tome lo que necesita sin avaricia, sin injusticia, sin división. Consideren que Hechos menciona lo que tú dices, Lázaro, dice que se levantaban ofrendas y se repartía también para los que tenían alguna necesidad. Exacto. Entonces, las ofrendas no son solo para la mantención de un lugar, sino que son para que a nadie le falte nada. Entonces, ¿cómo trabajaríamos eso? Y aquí entramos en un tema muy finito del juntamente. ¿Cómo le daríamos a alguien que lo vemos que es flojo, que lo vemos que es indisciplinado? ¿Te das cuenta que el edificar juntamente siempre trae algo? Necesita botarse una estructura. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que en este ejemplo que estamos dando, este elemento que está aquí es una altivez y está ahí. Entonces tú quieres que alguien fluya en algo, pero ves ese elemento de altivez ahí. El que ya es humilde, el que ya ha vencido la altivez, puede venir a alumbrárselo, puede venir a ayudarle a quitárselo, para que ese impedimento que está ahí, y como tú decías hace un ratito, por eso yo te contrapreguntaba, Lázaro, porque mucha gente dice, a mí el Espíritu Santo me habló, pero, y eso es cierto, el Espíritu Santo por supuesto que habla, pero ¿qué pasa
si la altivez contaminó lo que te dijo? ¿Qué pasa si eso no es altivez? Es egoísmo. Entonces Dios me dijo que me iba a bendecir y el egoísmo que está en el corazón te da una lectura de esa voz de Dios a tu antojo. O sea, Dios me dijo que me iba a bendecir a mí y tú te cierras. Esto es solo para mí. Para eso está el edificarse juntamente. Para que se pateen y salgan todos esos elementos que impiden que el Espíritu Santo pueda ordenar la vida de todos nosotros. Entonces, yo por eso les hice leer voluntariamente, amados hermanos, los últimos 2 versos, porque Pablo lo expresa de una manera concluyente, tan linda. Somos el santuario de Dios y tenemos que ser edificados juntamente para ser morada de Dios en el Espíritu, en nuestro espíritu. Pero miren un poquito más arriba. Vamos, por favor, al verso 11. Aquí parte esa historia, o aquí Pablo la abre, se revela. Dice, por tanto recordad, estoy en Efesios 2:11, que en un tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo, ¿cómo estábamos? Apartados de Cristo. Número 2, excluidos de la ciudadanía de Israel. 3, y éramos extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué te acercó o qué eliminó esa exclusión, ese apartamiento de Cristo y es el ser extraño a la promesa? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo te hizo cercano con las promesas. Pero ¿te das cuenta que no lo hace todo? La sangre es el principal elemento que nos eliminó esa separación, esa exclusión. Porque dice verso 14, porque Él, Cristo, es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. El que habiendo, estoy en el verso 14, derribado la pared intermedia de separación, la enemistad, de ambos hizo uno. Eso lo hizo Cristo. Amén. Qué tremendo. Qué poderoso. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en precepto. ¿Qué abolió Cristo en su carne? Los fríos ritos de estos mandamientos. El celebrar en la tienda. Mira, yo digo, ¿de qué nos sirve irnos a una tienda, a una parcelita y celebrar Sukkot si no dejamos que Cristo tabernaculice en nosotros? Entonces Cristo eliminó o abolió literalmente en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia de paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Pues, verso 18, esto es clave. Por medio de él, los unos y los otros, tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Qué tremendo es ese verso. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que somos conciudadanos con los santos. O sea, ya no es solo estamos en una congre, estamos en una ciudad. Eso te abre un concepto de reino. Entonces mucha gente dice, me congrego, pero no participa de la ciudadanía, de los lineamientos, de las leyes que hay en esta ciudad santa y miembros de la familia de Dios. Miren, permítanme, sé que estamos ya terminando esta lectura, pero consideren estos elementos. Pablo es un arquitecto traza líneas para la edificación. Mucha gente se reconcilia con Cristo
la sangre lo limpia, elimina esta separación, pero no entran ni en la ciudadanía ni en la familia. Pablo dice claramente, verso 19, ya no eres ni extranjero ni forastero, sino que eres un conciudadano con los santos. Y además eres miembro de la familia de Dios. ¿Qué soy yo? Un ciudadano de este reino y además soy un miembro de esta familia. Entonces, ¿qué impide que Cristo tabernaculice mis conceptos de ciudad, o sea, de leyes que están en mi cabeza, y mis conceptos de familia? Son los dos elementos claves para formar una cultura. Exacto. Porque, ejemplo, cualquier ejemplo, todos tenemos historias de familia diferentes. Yo me crié con mis abuelitos, tú te criaste con tu mamá y con tu papá hasta una cierta etapa, tú con tus dos papás, tú solo con tu mamá, Con mis abuelos. con tus abuelos. Entonces, si nosotros a esta familia de Dios queremos traer nuestro concepto de familia, la vamos a pifiar, pero tremendamente. Entonces, mucha gente trae su concepto de familia, y no es que eliminen al papá y dejen a los abuelos, no, sino que no logran sacarse el espíritu familiar. No logran sacarse, y digo espíritu familiar, no refiriéndome solo a los traumas, a las heridas, a las formas, sino que a lo que la familia les enseñó. Las dinámicas. Las dinámicas. Hace unos días ministrábamos a algunas personas y me decían, yo era de los que me amurraba, o sea, cualquier cosa y me encerraba. Perfecto, está bien, esa era una forma, pero ahora tú no puedes en la familia de Dios, si alguien te corrige, amurrarte. Eso es lo que Jesús dice, Juan lo dice, la gente ama más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sigue respondiendo en función de cómo se movían las tinieblas. Si en las tinieblas en las que nosotros vivíamos nos amurrábamos, ahora que somos luz no nos tenemos que amurrar. Entonces tenemos que cambiar nuestras formas, y es en ese punto en donde la mente es donde juega un papel generalmente en contra, si nosotros no somos transformados por la revelación, porque necesitamos quitarnos esas formas para que el Señor pueda tabernaculizar en nosotros. Cuando hablamos de tabernáculo, amados, hablamos de un santuario. Y un santuario, un tabernáculo, como lo vemos en esa sombra y figura de Moisés, tiene la distribución según Dios, según el Dios del santuario. El sacerdote no le podía decir a Dios, mira, yo creo que la menorá la tienes que cambiar de lugar. ¿Se imaginan eso? Por eso es que a mí me aterran los buenos para las ideas, de verdad. De verdad. Es que tengo una idea. A ver, para. ¿Tú te pondrías como sacerdote a decir, el altar de bronce me lo cambias de lugar, Señor? Y lo ponemos allá. Entonces, si era tan delicado allá, en ese tiempo, ¿por qué hemos perdido esa delicadeza? Es ahí en donde está la forma. Es lo que hasta ahora el Señor me ha permitido ver de la iglesia que viene. Yo veo que este sillón, esta silla, este café, esta dinámica, veo la iglesia como un gran living de una casa, ¿sabes? Y no solo en forma. El dicho calor de hogar. El calor de hogar. Y no digo, carito feliz, métase a la página del Sodima y empieza a comprar sofás, sino que digo, ¿sabes? Comamos a Cristo. Reunámonos. A ver, nosotros tenemos agenda para tomar once. Mira, el lunes vamos a tomar once a las 7, el martes 11 a las 8, el miércoles. ¿Por qué hacemos tanta agenda? O sea, no digo que seamos unos desordenados, que cada uno coma donde quiera. No, pero vamos haciendo agenda en función de lo que el Espíritu Santo nos dice. Desprogramarnos. Y no digo, insisto, hermanos, no se pongan nerviosos, el pastor está anticipándonos que va a cerrar la congre. No, porque no podemos edificarnos si no estamos juntos. ¿Cómo vamos a dejar de estar juntos si entendemos por la palabra que no podemos ser edificados como morada de Dios en el Espíritu estando aparte? Entonces,
necesitamos entender cómo Dios quiere que nos movamos, cómo Dios quiere que nos reunamos, de qué manera. Creo que en esta etapa es como que veo que el Señor nos ha ido mostrando pequeñitos elementos de diseño a la hora de que las familias adoren, a la hora de que compartamos una palabra, no solo desde el micrófono, y cuántos me dicen amén, sino en familia. Yo creo que nuestros niños pueden estar sentados aquí como cuando vemos una película y estamos sentados y compartimos. A veces nosotros comemos en la mesa, a veces comemos en el sofá, en la alfombra, viendo una película. Y no quiere decir que faltemos al respeto a lo que Dios está haciendo. Tenemos que aprender a movernos en el Espíritu, más allá de que si hay alguien de protocolo que te dice cierra el Facebook, apaga el celular. Consideren eso, o sea, si estamos compartiendo un rico tiempo en familia, ¿por qué tú vas a estar con el celular con tu cabeza en otro lado? Entonces, creo que incluso los protocolos que teníamos nos marcaron una buena línea para aprender a movernos en una nueva etapa. Sí. O sea, yo no estoy, Seba, Lázaro, amados, ministrando al Señor en mi intimidad y estoy viendo lo que aparece en Twitter. O sea, si yo no lo hago en la intimidad de estar compartiendo, ministrando al Señor, ¿por qué lo puedo hacer en la congre cuando estoy reunido con ustedes? ¿Se han dado cuenta lo feo que es cuando alguien te está hablando y espérame, a ver, ¿qué me decías? O sea, es como medio irrespetuoso, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde necesitamos entender cómo va a operar la iglesia. Creo que el hecho de trabajar con los niños en las salitas ha sido muy poderoso, pero ya debería decantar en un fruto, en que probablemente los niños pueden estar aquí adorando con nosotros. Hay que ver si todavía tiene alguna influencia, y lo digo así, de Atalía, en una familia que ha sido tocada por Jezabel, para que los niños no puedan entender el concepto de la quietud. Entonces, consideren estos elementos a la hora de ver cómo nos vamos a reunir cuando ya no seamos 10 personas solo en un lugar cerrado. En una casa, los que tienen casa y los que tienen el concepto patio, digo, tú puedes tomarte un café afuera. Afuera, o sea, nosotros, ¿te acuerdas? En Huechuraba almorzábamos y el cafecito en la terraza. Entonces entiendo que, claro, la terraza a las 8 de la noche ya te da frío, te entras. Pero necesariamente tendríamos que tener un lugar cerrado para reunirnos. ¿No podríamos pedirle al Señor que nos habilite un lugar que tenga áreas verdes? Así como que tenga una carpa. Que tenga una... Digo, si uno piensa en lo que pasó en Canaán, el Señor les dio parcelas. Así es. Israel era una comunidad en sí misma. Y por favor, nadie vaya a pensar que ya estamos armándonos una comunidad mística, que nos vamos a ir a Pirque a vivir, y que el pastor va a ser el Patricio Ben David. No, tranquilos, hermanos, tranquilos. Sino que tiene que ver con movernos como los cielos dicen. Y en eso creo que también, aún lo protocolar, las formas constantes nos han puesto mucha carga. Y que necesitamos entender cuál es la carga que Él quiere poner en esta nueva administración, Seba. Lázaro, ¿cómo lo ven ustedes? Sé que están ansiosos ahí de aportar algo, así que denle. Yo creo que el Señor ya como que nos venía mostrando luces de esto, no solo por lo que estamos viviendo hoy en nuestras casas. La forma, por ejemplo, en la que nos bendice la casa de Andrés con su familia en la oración, ¿Te das muestra cuenta? esas luces de que el equipo de oración ya no es algo como tal. Exacto. Pero antes, cuando recién nos cambiamos a este lugar, le preguntábamos al Señor cómo teníamos que hacer iglesia en este lugar. Y el Señor, no sé si lo recuerda usted, pastora, nos mostraba esa imagen de los sillones, de los niños en medio, y el nombre de una casa. El nombre para nosotros tiene que marcar una identidad. El Exacto. nombre de la congregación también marca la identidad de la congregación. Y nosotros somos casa del Padre, una casa de oración. Y ese es el diseño que a lo mejor que el Señor nos está mostrando a nosotros. No sé si lo que estamos viendo, lo que está viendo usted, va a ser un diseño para la iglesia de la nación. Pero sí algo que tiene que marcar nuestra identidad como casa, es que seamos casa del Padre. Y el tema de tener esto como bien familiar, ¿cierto? Es porque en el núcleo de la familia
está la intimidad. ¿Verdad? Entonces, Cierto. y de hecho ahí se trata otra dinámica. Es cierto. Considera un elemento, Seba. Dios marca tiempos. Dios no perpetúa en formas. En diseño sí, pero no en formas. Entonces, aún el tabernáculo tenía su temporalidad. Hay un hermano que nos comenta en la transmisión, lo agradecemos mucho, menciona acerca de que la sinagoga, ¿cierto?, nace en Babilonia y fue creada porque no podían ir al templo. Considera que una sinagoga era sinagoga porque se reunían 10 personas. O sea, tenía carácter de sinagoga si se cumplían 10. Por eso es que también es tan interesante esa corte de tinieblas que aparece en Apocalipsis, cuando el Señor le habla a Juan acerca de una de las iglesias y le dice: yo sé que tú moras en donde está esa sinagoga de Satanás, porque era un lugar en donde había un gobierno de 10 entidades espirituales, era una mesa, literalmente. Entonces el tema pasa porque aún la sinagoga en Babilonia fue un recurso, no que Dios les dio, sino que ellos levantaron en función del cautiverio, para poder, comillas, congregarse en medio del cautiverio. Entonces, cuando se termina el cautiverio, la sinagoga debería haber desaparecido. Ese es el problema, cuando uno arrastra sus cautiverios a otro tiempo. ¿Verdad? Es como que hoy nosotros dijéramos: vamos a congregarnos una parcela, hagamos el tabernáculo, empieza a parar los pilares. A ver, eso era un tiempo. Yo no podría decir, aun cuando, ¿sabes, amados? Yo me asombro cómo el poder del Espíritu Santo ha ungido este lugar. O sea, yo entré y, ¿sabes? Este lugar estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Y la Escritura dice: Dios no habita ya en los templos, ya no habita en la pared, en esto material, etc. Pero aún los ámbitos que el Espíritu provoca ungen los ambientes. Sí. Entonces, me asombra eso. Y digo, el hecho de que ya no habite en templos y que habite en nosotros, implica que el arca hoy somos nosotros, que no tenemos que depender de un lugar para ministrar. Aún ese papel que todavía en las familias se ve a veces, de malas enseñanzas, de que la mujer ya no es sacerdote, que el varón es el sacerdote y que el varón es el que tiene que ministrar a la familia, cuando el Señor establece que nos hizo un reino de sacerdotes para nuestro Dios y Así Padre. es. Y que mi esposa tiene la misma autoridad y gracia del Señor, tu esposa, que tú, mi esposa, que yo, para poder ministrar al Señor. Entonces, creo yo que el Señor está trabajando en este tiempo de pandemia para eliminar todo factor que impida que Él pueda tabernaculizar en nosotros con fuerza. Y que tengamos la unidad en el Espíritu, el entendimiento de los diseños, para que más allá de cuántos días nos vemos, cuántos tiempos adoramos juntos, Así es. hay una comisión que no depende de un lugar. ¿Tú te imaginas a Pablo? Yo no sé cuánto Pablo se reunía con los hermanos. Es algo que lo he tratado de buscar, porque la Biblia es clara en muchos aspectos y pasajes, pero no tan clara como para poder decir tantos días se reunía Pablo. Viajaba mucho. Viajaba mucho. Y la distancia. Exacto. Las distancias eran distancias. No era miércoles, viernes y domingo, Seba. No predicaba 2 horas. Entonces, logró edificar. A ver, yo estaba leyendo un material hace un ratito, porque Lucas es el que narra los últimos episodios de Pablo, y si bien la tradición menciona que a Pablo le cortaron la cabeza, esa fue su forma de partir, de morir, muchos dicen: ¿por qué Lucas no escribió de la muerte de Pablo? Entonces, a ver, ¿por qué lo menciono? Porque creo que hay detalles que a veces nos ayudarían a entender el cómo, pero que el Espíritu Santo obvia y no permite que queden escritos, porque el cómo siempre le pertenece a Él. Amén. Porque aún diríamos: hagámoslo tal cual como lo hizo Pablo. O sea, nosotros necesitamos regirnos por la voz del Espíritu sobre la legislación bíblica, pero sobre todo por la voz del Espíritu. O sea, no únicamente la legislación bíblica.
sino por sobre la voz del Espíritu guiándonos. Está bien congregarse, pero el Espíritu Santo nos tiene que decir cómo. Exacto. La forma. La forma, Cómo hacerlo, los tiempos, los lugares, las ocasiones. la dinámica. Creo que en eso necesitamos que el Señor alumbre su voz en estos días para que tabernaculice. Yo veo muy interesante, para ir cerrando ya, que estos días entremos en una escuela profética. Sí. Y en donde también creo el pastor Fernando ha dicho que va a enfocarse en el crecimiento de lo profético a nivel personal. Sí. Porque creo que necesitamos no crecer como profetas únicamente, sino que crecer en el espíritu de la profecía, que puede parecer una incoherencia, como que son dos cosas diferentes. No, lo que pasa es que tenemos muchos moldes proféticos y aún eso nos puede afectar. Lo profético debe dirigirnos en todo. La unción del Espíritu. ¿Qué es lo profético? El espíritu de la profecía que da testimonio de Cristo. Cristo nos debe dar testimonio en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, en las formas en las que Él quiere que hagamos. Yo les invito, amados, a que podamos de una u otra manera unirnos al diseño de tabernáculos. Ya partió en nuestro calendario. Estamos en una ventana de los cielos para que podamos crecer y ajustar tiempos en esta solemne, en esta fiesta perpetua. Pero recuerden un diseño. Cada día había que levantar ofrenda encendida. Particularmente en la fiesta de primicias, en Pentecostés y en Sukkot eran las 3 etapas del año en donde la gente podía traer sus primicias también. ¿De qué nos habla eso? Mira, justamente en primicia, en Pentecostés y en tabernáculos, porque son las 3 que marcan los tiempos tanto de la primera como del término de la primera etapa de las fiestas y de la última. O sea, por eso es que yo decía al comienzo, te afirma el año, o les afirmaba el año a los israelitas, y les permitía terminar la última temporada del año firme también en lo que el Señor quería hacer. Amén. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cada día tómenlo como un tiempo de ofrenda encendida. Para que, ¿qué tiene que hacer la ofrenda encendida? Que diluya la humanidad y que se revele lo celestial para ver cómo Él quiere que hagamos la tarea. Y no me dejes la tarea a mí como pastor únicamente en que, pastor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Usted ya lo tiene más claro. No, es una tarea, creo yo, de cuerpo, de presbiterio. Yo creo, Seba, con esto cerramos y por favor, si ustedes quieren compartir algo más, háganlo. No sé si hay, amor, alguna pregunta, comentario. Muchas gracias por los que están aportando en la transmisión. Pero yo cierro al menos con esto. Creo que no va a ser posible, literalmente lo digo, que podamos movernos en el diseño que el Señor tiene para la iglesia en esta temporada si todos los actores no se mueven en diseño. Porque gran parte, mucha gente, y lo hemos dicho aquí mismo, necesitemos patear el nicolaísmo. ¿Qué es el nicolaísmo en resumen? Es cuando la gente tiene una dependencia exclusiva a un hombre, al pastor, literalmente. Y no es que el pastor salga de la ecuación, sino que la gente no dependa del pastor. Pero si no están los ligamentos y las coyunturas operando con fuerza, generando esta cohesión en el cuerpo, la gente puede quedarse atrás. Y los amalecitas son expertos para devorarse los que se quedan atrás. Creo que los amalecitas entran cuando no hay ligamentos y coyunturas firmes. Porque eso es lo que, es como que voy caminando y se me quedó el tobillo atrás. ¿Cómo es eso posible? Para eso tengo un ligamento que une todo esto y tengo una coyuntura que permite que esto esté unido. Entonces nadie del cuerpo debe quedarse atrás porque todos necesitamos crecer juntos. Yo veo equipos y grupos de discipulado. Yo creo que cada ligamento debe tener grupos de discipulado. Cada persona nueva, el día que el Señor lo llamó, debe entrar en su grupo de trabajo. Y esos grupos deben estar equipados para sanar, para equipar, para que la voz del Señor venga para dirigir, para que la profecía esté operando, los dones del Espíritu activos, para que seamos una comunidad más allá de las paredes. Isaías. El libro de Isaías, cuando dice que estamos llamados a restaurar,
a sanar, A traer libertad. traer Que libertad, la comisión de contigo. Isaías 61 está en Exacto, todos. Exacto. Es la comisión de Cristo. ¿Cómo no va a estar en nosotros? Eso Debe estar en todos. este tiempo, eso debe estar. Es muy cierto. Pero no lo digas así como por el lado, dilo en el micrófono, amigo. Era el comentario. No, esa Dale. palabra es la palabra que en mi casa tenemos como comisión. Hace mucho tiempo atrás el Señor nos entregó esa palabra para trabajarla como casa, como hogar. Wow, amén. Qué lindo, Seba. Qué lindo. Gloria al Señor. Y queremos vernos, amados. Sin duda. El otro día en el matrimonio de Sergito parecíamos curados. Somos amigos, no somos amigos. No, y no andábamos ebrios, hermanos, sino que No nos expresándonos amor. Creo que nos hace tan bien estar juntos. Y yo no creo en las comunidades online, a distancia. No creo, porque creo que si bien necesitamos dejar atrás el conocimiento del Cristo encarnado para ver al glorificado, pero creo que el Cristo encarnado marcó un camino, como el Antiguo Testamento marcó un camino, en el sentido de compartir, de reírse. ¿Te das cuenta? Mira, el Lázaro de la Escritura no era discípulo, no era de los 12, pero era amigo. Era el amigo. Amén. Qué tremendo, ¿te das cuenta? Quizás no estaba en el núcleo de trabajo, no sé si alguna vez Jesús le dijo como a Pedro, Lázaro, Satanás te pidió para zarandearte, o apártate de mí, Satanás. O sea, creo que hay diferentes dinámicas de trabajo en el ministerio de Cristo. Pero era amigo. Y ese amigo, el Señor lo lloró y lo fue a resucitar. O sea, veo que hay tiempos en donde el Señor marca el cómo uno se debe relacionar a la luz de una comida, de un compartir. Entonces yo sí más o menos veo lo que viene. No puedo decir que lo he visto claramente del todo, porque creo que es un ejercicio de cuerpo que no depende solo de una intercesión, para que los que están apostando todas sus fichas a una intercesión para bajar el diseño. Creo que el diseño se revela en función de los tiempos. Y las intercesiones, por favor, son claves, fundamentales para poder oír lo que el Señor tiene, pero no desde la perspectiva de lo único, ¿bien? Y es ahí en donde yo veo que esto puede ser un gran living, en donde, bueno, no podemos tener chimenea aquí en Recoleta, ¿no? Entonces, pero cuando haga frío, tener algo encendido. Hemos dicho mucho que en los tiempos de adoración no se come, ¿no? Pero aún en eso Hay mucha riqueza. hay mucha riqueza a la hora de Compartir el pan. compartir el pan, de disfrutar y de reunirnos más allá de lo meramente cultual. El culto racional es lo que levantamos constantemente al Señor. Sí. Amén. Amén. ¿Algo más que ustedes consideren aportar? Creo que lo importante, lo que el Señor quería graficar más que los tabernáculos, era que Él quería estar en el centro de todo, de su pueblo. ¿Verdad? Entonces, El tabernáculo estaba en medio. Exacto. Y el pueblo se reunía al lado, las tribus estaban al lado. Luego David, cuando recuperó el arca, también volvió a poner ese diseño. El tabernáculo de David estaba abierto inclusive para que todos puedan entrar a ver al arca, y estaba en medio de la Wow. nación. Sí. Tremendo, tremendo. Sí, un pasaje que estaba viendo en Salmo 66, versículo 13, dice: entraré en tu casa con holocaustos. Algo Amén. bastante. Amén. Queremos dar gracias al Señor por este tiempo, bendiciendo al Señor. Hoy día la transmisión la tuvimos desde aquí, de la propiedad de la Congre, pues necesitábamos traer el equipamiento que habíamos llevado a la casa, las cámaras, audio, pues parte de la adoración de la Escuela de Profetas Ramá, que comienza mañana, va a ser desde acá. No sé si, amados del equipo, pueden publicar la imagen de la Escuela Ramá. Si alguno se quiere inscribir, todavía es tiempo. Es una escuela que está enfocada en Chile, pero no es excluyente para hermanos de otras naciones. Si alguno se desea inscribir, queremos invitarles, animarles a hacerlo. Siempre los tiempos que el Señor nos permite también compartir con el pastor Fernando son de mucha riqueza, mucha riqueza. Hay un correo de Transformación Chile, si alguien requiere información.
No sé si lo pudieran publicar también, amados. Es equipo@transformacionchile.com. equipo@transformacionchile.com. Y también en el correo de invitación que nos envió el Ministerio Querigma está el correo fuente@querigma.com. fuente@querigma.com. Si alguien necesita información. La escuela es bien dinámica. Anoche o antenoche nos llegó otro correo porque habían llegado muchas preguntas por los horarios, y llegó un correo de respuesta indicando que si alguno por trabajo no puede estar en el momento en vivo, puede inscribirse de igual manera y va a tener 30 días para ver el material. Queda grabado en un link, así que pueden llegar a verlo en la noche para quedar actualizados. Sí. Creemos que es un tiempo particularmente importante también para la nación. Sí, amén. Estamos en días muy, muy agitados, amados, muy agitados en función de lo que está aconteciendo en la nación. Y en eso vemos que justo estos días de escuela vamos a estar en tiempos bien importantes, y creo que el Señor nos puede dirigir de una manera bien, bien linda, bien importante en esos días. Así que la escuela inicialmente duraba hasta el 9, pero se entendió como justamente el día 12 de octubre es el día en donde se celebra el famoso Día de la Raza, y estamos a nivel país trabajando tan fuerte con el tema del estrato indígena. Sí. Era muy importante estar en esos días de escuela, ese día de celebración de ese Día de la Raza, en medio de una escuela de profetas, para proclamar y ver lo que el Señor quiere soltar sobre la nación. Así es que les animamos, ¿bien? ¿Les parece si terminamos este tiempo dando gracias, adorando al Señor, ministrándole para que Él sea ordenando nuestros caminos, guiándonos en todo lo que Él tiene para nosotros en este tiempo? Amén. Sea su voz guiando el paso o los pasos de cada uno de ustedes en familia. Lo único que necesitamos para avanzar es al Espíritu Santo del Señor que habita en nosotros. El caminar en el cuerpo es un regalo que el Señor nos da. Sí, amén. Padre, te damos gracias, pues, por todo lo que tú has hecho en esta mañana, por lo que nos has hablado, por lo que nos has dicho. Queremos pedirte que en nuestras estructuras internas, esas imágenes que aún queremos llevar adelante, puedan en estos días de tabernáculo ser removidas, para que sea tu tabernáculo, Señor, edificándose en nosotros. No queremos darle categoría de Señor a ninguna teología, a ninguna forma familiar. Tu palabra nos dice que heredamos una vana manera de vivir de nuestros padres. Queremos encontrar en ti la manera en la que tú quieres que nosotros no solo nos congreguemos, sino que vivamos cada día. En el nombre de Jesús oramos para que estos días el espíritu de la profecía opere con mayor fuerza y se remuevan todos los elementos que necesitan ser removidos. Queremos ser el santuario del Señor, en donde tú mores con autoridad y gobiernes. Gracias por habitar en nosotros. Gracias por habitar en nosotros. Espíritu Santo, inunda cada vida. Inunda cada vida, Señor. En Dios
que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Amén. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado, Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hacia la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de
que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Santo Dios, Poderoso Rey. Te adoramos, Rey. A ti, solo a ti. Levantamos nuestras rendimos manos en alabanza al todo. Rey. Te glorificamos. Te exaltamos a ti, Rey de las naciones. Jesús. A ti correrán los justos. Jesús. A ti correrán los justos, Señor. amparados bajo las alas de tus alas. Dios fuerte eres tú, santo eres tú, Santo. Dios de misericordia y de verdad eres tú, Digno. eres tú. Bajo tus alas estamos seguros. Amén, amén. Estamos seguros. Bajo tus alas, Señor. Bajo tus alas, bajo tu abrigo, estaremos seguros, Amén. confiadamente en ti, confiados en ti. Tú eres el Dios que adoramos, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias, Señor. Nunca nos cansaremos de cantarte a ti, de exaltar tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Somos tu templo. Nos edificas juntamente, Señor, para ser la morada de Dios en el Espíritu. Y entendemos que eso solo puede ser en ti, Señor. Nos sumergimos en ti, Señor. Oramos para que este proceso de edificación en cada uno de nuestros hermanos siga creciendo, se siga revelando el Hijo, se siga manifestando tu verdad, tu potencia, que se siga manifestando tu verdad, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te honramos, Señor, te honramos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amados, reciban nuestro abrazo a la distancia.
sean bendecidos. Estemos atentos a cada movimiento de lo que el Señor nos está hablando. Se han puesto en medio de la transmisión medios de contacto para que si alguno de ustedes desea conectarnos de alguna manera. Estamos trabajando en encontrar en Dios las mejores formas también de poder compartir con ustedes todo lo que el Señor nos ha entregado. Así es que bendecimos al Señor por eso y les animamos a estar en contacto, a estar unidos. Saludos a nuestras hermanas ancianas, que sabemos que particularmente han tenido que estar mayormente resguardadas en este proceso. Elvirita, un abrazo grande para ustedes. A los niños, a cada uno de nuestros niños, un abrazo grande y un beso para ellos. Gracias al equipo de la Escuela de Niños por estar ahí constantemente manteniendo la amistad, el trabajo con los niños de una manera muy linda, cocinando, aprendiendo en clases de flauta, en tiempos de ministración, y así a cada equipo de trabajo. Les bendecimos, sigamos adelante en lo que el Señor nos ha trazado. Amén. Gracias, Eva, por tener este tiempo. Lázaro, amados que están aquí, gracias por todo su trabajo. Desde las 9 de la mañana los quería tener ese hermano allá. ¡Qué misericordia! El Señor es bueno. Les enviamos un abrazo a todos. Amén. Reciban paz del Señor y les animamos a estar en la escuela de estos días, la escuela profética Ramá. Amén. Amén. Paz del Señor. Bendecidos.